concepto del rey, ¿no? Lo fácil que hubiera sido poner la corona de un rey de verdad, ¿no? Y cómo el diseñador le da ese giro, ese extra, ¿no? A mí, personalmente, pues me parece que va en la dirección correcta para poder hipnotizar al espectador, mandarle un mensaje, que se entretenga y que al fin y al cabo pues acabe mirando de qué va el cartel, porque de nada nos sirve que nos ocurre como a mucha, ¿no? Que se pueden tirar un cuarto de hora mirando el cartel y que luego no recuerde cuál era la obra, dónde, qué día, ¿no? ¿Recordáis? Bueno, a lo mejor no recordáis un anuncio publicitario que hubo hace años en televisión de un perro que se iba de casa, ¿no? Que tuvo un éxito enorme de cariño, digamos, hacia el espectador, y cuando preguntabas a la gente que qué anunciaba, la gente no recordaba qué anunciaba, se quedaban tan flipados porque el perro era tan bonito, era tan tierno, ese acto de hacer la maleta y coger y decir ahí os quedáis porque nadie me hace caso, la gente recordaba el anuncio con una ternura bestial y sin embargo le decías, ¿y qué anunciaba? No me acuerdo. No. Hablaba del consumo excesivo de televisión y cómo el perro quedaba siempre abandonado en segundo plano, nadie le hacía ni caso, el perro dijo, me voy, y se va de casa y nadie se entera, ¿no? Es decir, que el exceso de calidad, el exceso de calidad puede ir en perjuicio nuestro. Entonces nos tenemos que estar moviendo constantemente en lo extremadamente conocido y lo extremadamente novedoso. Si te vas a lo extremadamente conocido, haces el cartel ese de Cáceres. Si te vas a lo extremadamente novedoso, dejas fuera de juego al espectador y vas a morir en el intento, ¿no? Que es lo que le pasó a los del anuncio del perrito. Y es lo que le pasa, por ejemplo, un poco a este cartel, ¿no? Se pasa quizá un poco de largo, ¿no? Es decir, no parece razonable que para anunciar un champú nos riamos tanto tiempo. El espectador agradece el sentido del humor casi siempre, el sentido del humor le sienta bien y te lo agradece. Pero digamos que el espectador se ríe demasiado tiempo. Es difícil que nos tomen en serio si cada vez que miramos el cartel nos provoca una carcajada, ¿no? Hay que reconocer que el mensaje visual es poderoso, pero quizá demasiado. Quizá demasiado. Si estuviéramos anunciando otra cosa, pues, quizá, no sé, yo lo veo excesivo, ¿no? Lo pongo como ejemplo siempre de un cartel al que se le ha ido la mano, excesivamente novedoso. El espectador no conecta. Y aquí os pongo de nuevo, pues para cerrar este ciclo un poco, de nuevo el cartel de antes y otra propuesta para anunciar lo mismo al lado, ¿no? Y bueno, yo llevo hablando poco rato y no tampoco es que os haya contado muchas cosas, pero ya va un poco, o debería nos deberíamos ir dando cuenta de que hay propuestas mucho mejores, mucho más sutiles, elegantes, mucho más simples, con muchísima más economía de medios, por no hablar de las ventajas que va a tener para el cliente esa segunda imagen, reproducción, ¿no? En camisetas, pegatinas, etcétera, etcétera. Es decir, que todo el mundo se va a beneficiar de la imagen de la derecha. Y la de la izquierda es excesiva en algo. No sabría a lo mejor llevarlo a palabras, no sabría verbalizarlo, pero es excesiva en algo. Sin duda, si yo soy el cliente que le he encargado al diseñador, oye, hazme un mensaje para esto, vamos, ni me lo pienso, me quedo con esa lagrimita, porque al fin y al cabo la lágrima es dolor, ¿no? El dolor pues se puede representar de muchas maneras, y la sangre quizás sea la más elemental. En ajedrez existe una jugada, ¿no? Cuando tú estás enfrentándote en la partida y haces un movimiento, en ajedrez inmediatamente ocurre lo que se llama la jugada natural. Ante un movimiento siempre hay una jugada natural. Entonces, si quieres perder la partida, lo que tienes que hacer siempre es la jugada natural, ¿no? Te lo van a poner, el contrincante te va a poner una opción delante de los morros y tú vas a entrar a saco por ella, con lo cual va a controlar sus fichas y va a controlar las tuyas, con lo cual te va a ir llevando directamente al desastre. Es un poco el cartel de la izquierda, ¿no? Es, por ejemplo, voy a abrir
un solarium, ¿no? Voy a hacer un logotipo o un rótulo, solarium. La O, un sol, claro, ¿no? Sería la jugada natural, que se le puede ocurrir a tu primo. Claro, tú dices, oye, me haces un logotipo, es que se te da muy bien, tal, sí, yo te lo hago, pumba, solarium, ¿no? Gol, esa O, con el baloncito, es que aún, es que está pidiendo balón, ahí está pidiendo balón, no me digas que no, ¿no? Entonces, la de la izquierda yo la metería en ese flujo, no es la jugada natural, vamos a decirlo así, pero la metería en ese pack de la jugada natural. Por eso, en comparación, pues tiraría por ahí. Y esto me va a llevar a ti, algo que dijiste antes y dije, no le voy a decir nada ahora porque así ya se lo digo luego, que era con respecto a lo de ¿para qué el software para qué quieres tener el último de lo último si en realidad lo vas a utilizar para una rutina diaria muy simple, ¿no? Bueno, pues aquí pongo un ejemplo de comunicación, ¿no? Que era un poco lo que yo quería centrar esta parte. Como la cosa era comunicación y software libre, pues dije, bueno, a ver cómo se comunica, cómo me comunico yo con el cliente, cómo me comunico con el espectador. Y aquí tengo un código, unos signos para comunicarme con el espectador, ¿no? Y tengo un aro y 3 palos. Y le tengo que contar algo, ¿no? ¿Qué le cuento? ¿Qué le cuento? Nosotros como diseñadores cogemos los gráficos y los convertimos en signos. Cojo los signos y los convierto en grafismos. Pero el diseñador, el tiempo, el dinero, la publicidad, tiene que conseguir convertir el grafismo en un supersigno. Es decir, en algo que tenga muchísimo más valor del que tiene a nivel material. Es decir, meterle cuanta más carga emocional, mejor, ¿no? Cuanta más carga emocional tenga, más pasta va a soltar el cliente encantado de la vida, ¿no? Y ahí vamos yendo a la respuesta de esto, ¿no? Entonces, os voy a dar una pista, ¿no? Yo soy diseñador y me tengo que comunicar con el espectador para venderle un coche. Y para comunicarme con él, tengo un aro y 3 palos. El coche cuesta producirlo 5.000 euros, ¿vale? Entonces, hago mi combinación y tengo que vender mi coche. Bueno, como tengo que ganar dinero y el cliente sabe que mi producto cuesta fabricarlo un buen montante, bueno, pues le voy a pedir 7.000, 8.000 y me los va a pagar, ¿no? Más o menos. No va a ser tan exigente querer llevarse un coche por 2.000 euros, nuevo. Bueno, así que si pone eso, lo tengo complicado y la carga emocional es mínima, no lleva carga emocional. El aro con los 3 palos colocados así ya tienen una carga emocional. Bueno, si me piden por el coche 10 o 12.000 euros, no hace falta que monte en él, ni siquiera tengo que probarlo para empezar a comprender que los vale, ¿no? O 14 o 15, sin problema ninguno. Ese aro y esos 3 palos son los mismos, el grafismo no es el mismo y la carga emocional ha aumentado considerablemente, ¿vale? Y si el aro y los 3 palos se colocan así, la carga emocional sigue subiendo y le vamos a atribuir valores sobre los que esencialmente no tenemos el más mínimo dato. Vamos a decir que es mejor, es más seguro, es más difícil que se estropee, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de la primera marca que no tiene el valor de supersigno a esta otra y la otra anterior también, ¿no? Pues hay una evolución como supersigno. Y cuando algo adquiere ese valor de supersigno, pues se puede permitir el lujo de mandar. Ya no mando yo, ¿no? Manda él, ¿no? A veces siempre hago la pregunta, si fuera dueño de un supersigno, ¿sería millonario? Sí, todos querríamos tener un supersigno, ¿no? Si yo fuera dueño de un supersigno, seguro que me reportaría muchos más beneficios de los que se merece.
Y ahí iba con lo del Premiere o con lo del este. ¿Por qué quiero tener en el disco duro de mi ordenador el software que lo hace todo? Pues por lo mismo que te compras un coche de 60.000 euros. Con esa teoría tiras por tierra la fábrica de coches de más de 40.000 euros, de 30.000 euros. Echas por tierra una chaqueta que vale 300 euros. La chaqueta es para quitar frío, ¿no? Entonces, en el momento que quita frío, ya no necesito ir más allá a la hora de su adquisición. Nos cargaríamos. ¿Por qué quiere la gente el Premiere? Porque sí, porque mola, pero si lo puedes hacer con el Pitibi, o lo puedes hacer con OpenShot, o lo puedes hacer, ya, pero lo tengo, ¿no? Por eso el debate de antes, ¿no? No salió el tema, ¿no? Pero esas empresas de animación se están jugando, por ejemplo, un Oscar anual. Y eso es mucha pasta. O sea, con eso no se juega. Eso no es una broma. O sea, ahora metemos Blender y ahora metemos tal. Está mucho en juego. Y mucho de lo que está en juego tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, cuando conseguimos fabricar marca, pues tenemos que defenderla. Es decir, esto no se mantiene en la cresta de la ola porque sí, si nos descuidamos, en poco tiempo vendrá otro porque están esperando a ocupar nuestro lugar. Bueno, os pongo ahí un ejemplo de lo que sería el tono visual, ¿no? Que sería el éxito de una campaña publicitaria, ¿no? Cuando estás metido en hacer un logo, carteles, tal, todo, cuando hago el logo, los flyers, cartel, etcétera, todo tiene que llevar el mismo tono visual, compactarse, unirse entre sí. Entonces, pues Coca-Cola siempre hará sus campañas en rojo, Pepsi en azul, etcétera. Hay un tono visual que se impone, ¿no? Entonces, aquí tenemos el famoso tono visual de Marlboro, con su zona azul, su zona verde, su zona marrón, los caballos, etcétera, etcétera. ¿Qué le puede ocurrir al espectador? Porque el espectador es muy vago, pues que al que está del otro lado de la campaña le gaste una mala jugada, ¿no? Por ejemplo, en su tiempo, alguien tuvo la lucidez y dijo, ya sé cómo hacer anuncios antitabaco para prevenir contra el consumo de tabaco, aprovechándome de las campañas de otra gente. Y entonces sacaron una campaña muy famosa, en la que aquí le está diciendo un macho man a otro, el típico hombre Marlboro, le está diciendo pues que se ha pillado un enfisema, vamos, que va a morir de cáncer, vamos, que se ha pasado fumando, ¿no? ¿Qué pasó con esta campaña? Bueno, pues que se pusieron los carteles, y esto fue publicidad gratis para Marlboro, porque una vez que el tono visual de Marlboro es tan potente que el espectador ya no lee el mensaje escrito. Si fuese contra otra marca, todavía le quedaba una esperanza, pero contra Marlboro. Quizás los chicos de hoy en día, que afortunadamente fuman algo menos que la generación anterior, pues a lo mejor el tono visual de Marlboro no tiene tanto poder, pero en nuestra generación, por lo menos en la mía, vamos, es ver estas tres franjas de color y es que viene cantado, ¿no? ¿Quién se va a leer a 200 metros un mensaje de que me he cogido un enfisema? Lees lo que quieres leer, ¿no? El cerebro es vago. Aquí hablaríamos un poco de ver, observar, mirar, y ahí termina un poco el chollo. A partir de ver, mirar, observar, aparece una franja enorme en la que llegaríamos a analizar y criticar una obra, ¿no? Un diseño. A mí, por ejemplo, me pasa con este logo que después de años y años y años, pero años que lleva este logo con nosotros, lo vas poniendo por ahí en los sitios y cuando le dices que es una C, te dice siempre alguno, así, anda coño, pues si lo acabo de ver ahora, ¿no? Quizá a lo mejor gente ya mayor, menos, pero la dichosa C de Carrefour, que se le ha escapado a miles y miles y miles de usuarios, que todavía hay gente que no la ha visto, pues ahí anda. ¿De quién fue el problema? Del diseñador. Al diseñador simplemente se le fue la mano. Se le fue la mano. Aquí hablaríamos de líneas implícitas en
en el diseño, ¿no? El origen de todo estaría en la Gioconda de Leonardo, etcétera, etcétera, pero ahí no voy a entrar porque no tenemos tiempo. Entonces, ¿qué le pasó al diseñador? Que se le fue la mano. Hay una serie de líneas implícitas, donde termina la raya roja, subiendo hacia arriba, se tendría que ir a encontrar con la línea azul que sube hacia arriba, y ahí se tendría que producir el fenómeno en el que se curva y aparece la C en su parte superior, y lo mismo abajo. ¿Qué pasó al diseñador? Pues que dejó demasiado espacio. Para empezar, lo hizo todo mal. A mí me pareció un gran logotipo, vaya por delante. Lo hizo bien en el sentido de que como logomarca funciona, pero fueron muchas cosas las que se le fueron de las manos. Las líneas implícitas se le escaparon, y luego encima, para colmo, no piensa en uno de los grandes perjuicios, y es la separación de colores. Si separas los colores, todavía lo tienes más crudo para que el espectador haga la unión. Y entonces luego llegó a la desesperada ese intento de arreglar las cosas. Si os fijáis ahí, hay muchas cosas que cambian, ¿no? Para empezar, mirar las esquinas cortantes de los lados, ¿no? Ángulos rectos, bestiales. La C, en las gotas de la C, se ve la gota, pero claro, apura hasta un límite en el que es imposible. Y entonces ahí aparece la gota de la letra C, ya sí que deja sitio, ¿verdad?, para ir a escaparse, ir a buscar al otro azul, que es, ahora si encontráis este logo lo veréis en rojos, en naranjas, en azules. O sea, ya alguien después del tiempo dijo, coño, vamos a ponérselo fácil al cerebro y lo vamos a hacer solo en azules, porque si ponemos rojo y azul es que le estamos poniendo todas las trabas para que haga la unión, ¿no? Bueno, y aquí os pongo un logo, que es lo último que he hecho, que precisamente lo pongo aquí porque, como se bebe de fuentes, ¿no?, la originalidad es, bueno, relativa. Pues, por ejemplo, un logo que hice hace muy poco, que precisamente se basa en toda la teoría de las líneas implícitas, del mensaje implícito, etcétera, etcétera, para de la bocatería, que quería poner como logo abajo una rebanada de pan, y me costó pues su tiempo explicarle, tú no vendes bocatas, o no vas a vender porque aún no está abierto, estamos trabajando en toda la imagen corporativa. Tú no vendes bocatas, tú vendes calidad, salud, tiempo libre, etcétera. Toda esa parte, digamos, emocional, que es la que hay que cuidar, porque el nombre, al fin y al cabo, es un nombre, y esto se acaba imponiendo, ¿no? Por ejemplo, nadie en su sano juicio haría un logotipo hoy como el de Coca-Cola, ¿no? Es el contralogotipo, pero claro, es que lleva 100 y pico años, es mejor mantenerlo, ¿no? El logotipo de Coca-Cola, sabéis que lo hizo el contable, ¿no?, que tenía muy buena caligrafía, y se animó a eso. Bueno, pues ahora, si eso, voy a parar un poco, porque aquí ya no... esto es un poco la muestra de lo que iba a hacer un poquito con Blender. Con este gané un concurso del día 25 de noviembre, pues contra la violencia de género y tal, y pues un cartel que está hecho con Inkscape y con Blender. Entonces, ahora la idea era pues sentarme un poquito, ir creando un poco una escena para que vierais cómo se maneja Blender. Yo siempre insisto un poco en el tema del uso del software sin tantas pretensiones. Ya sé que lo bonito de Blender son las partículas, la lluvia, el fuego y todo eso, pero muchas veces el uso que le damos cotidianamente está más cercano a esto, ¿no? Una imagen para una web, unos iconos en 3D o algo de eso, un cartel o algo por el estilo, ¿no? Y lo de las partículas y todo eso, yo creo que al final acaba quedando demasiado lejos. Si quieres sorprender a la gente, es más fácil con eso. Bueno, este es el muñequito que iba a tomar como referencia para ir haciendo esto. Y luego se iba a poner, para hacer algunos logos en... A ver... Aquí está. Os voy a poner un repertorio de logotipos que demuestran pues si se puede o no hacer diseño profesional con herramientas libres. Todo esto son logotipos míos y todos están hechos con Inkscape. Otra cosa es
algunas veces hay trampa al final. Algunas veces hay trampa al final. ¿Por qué? Pues un poco lo que decía Jesús. Yo siempre intento hacer el logotipo, intento hacerlo en SVG, intento entregárselo en PDF al cliente para que pueda ese PDF abrirlo en cualquier herramienta. Pero ¿qué pasa? Si yo utilizo determinadas técnicas en Inkscape, primero el PDF me lo puede guardar mal y segundo, aunque me lo guarde bien, a lo mejor si lo abre con Illustrator, lo abre mal. Entonces hay un tira y afloja constante entre lo que yo quiero que te lleves y lo que tú me estás demandando. Por norma general, el cliente suele ser dócil. Por norma general, suele ser dócil y tú le dices, mira, te voy a hacer esto, tú luego tienes que, se lo pasas a quien sea en PDF, le pasas este PDF, pum, pum, pam, y te puedes ir negociando. Pero no falta el típico que te dice, no, yo quiero el archivo vectorial en Illustrator, .ai, ¿no? Lo quiero en .ai. Y entonces, pues claro, por eso digo que algunos tienen trampa. Estos están todos hechos con Inkscape, pero sí que es verdad que en alguna ocasión el archivo final que yo le he entregado al cliente es una modificación de esto de aquí, ¿no? Y Carlos, supongo que lo justificaría con esto de que de vez en cuando hay que pecar un poco y no pasa nada, ¿no? A mí me fastidia lo de tener que tener un XP virtualizado, porque simplemente es un rollazo, es un rollo enorme. Bueno, este es uno de esos logos donde uno pues se queda con la sensación de haber hecho un trabajo bien hecho, ¿no? La mezcla de la B y la M es una cosa que, bueno, es que cuesta que salga y cuando sale, pues te sientes como muy satisfecho de haber conseguido algo así. Yo hablo un poco también por la experiencia del cliente, ¿no? Es decir, cuando se lo he enseñado al cliente y él lo ha comprado y lo ha tal, y me ha transmitido esa idea de, joder, Joaquín, hemos conseguido una imagen muy guay, ¿no? Me quedo con esa idea, entonces yo a lo mejor le doy un valor que no tiene, a lo mejor vosotros lo veis y decís, pues una castaña de logotipo, ¿no? Pero bueno, yo os hablo un poco de la experiencia mía como diseñador, el día a día, ¿no? Esto pues fue una de las satisfacciones del 2012. Fue una pena que no se llegara a ver tanto, ¿no? Pero bueno, pues la Blender Conference en el 2012, Tom Rosendahl sacó un concurso por Twitter y tal, y el que quiera presentar logotipo para el evento, y ahí nos presentamos unos cuantos y la sorpresa fue que de repente recibo un tweet de Tom y diciéndome que le encanta y que le gusta y que de todos los que se han presentado pues se queda con él, ¿no? Entonces, pues, claro, él supongo que también le gustó después recibir SVGs, porque de hecho, esto sí que es una curiosidad, él cuando me pidió el logotipo me lo pidió en SVG, al contrario de cualquier cliente normal, él me dijo, por favor, pásamelo en SVG, a diferencia de la gente que tiene claro una cosa o la gente que tiene claro lo otro. Pero claro, el problema es que la gente que tiene claro lo otro tampoco es que esté equivocada. También habla por boca de otros. Es decir, si tú me encargas un logo, pero luego ese logo te lo va a manipular un tercero, ese tercero ya te está influyendo y te dice, oye, al que te haga el logo, dile que te lo entregue tal, que es con lo que yo lo voy a abrir bien y con lo que yo lo voy a poder... Y hasta cierto punto tiene una lógica, ¿no? Bueno, este fue uno de las grandes castañas de logotipo, que el tipo me dio trabajo a punta de pala, y es una de esas cosas que cuando la enseñas y dices que está hecha con Inkscape y tal, pues a la gente le sorprende un poco, ¿no? Que se puedan conseguir esos efectos. Y lo extraño o lo curioso del tema es que es más fácil conseguir estos efectos con Inkscape que con Illustrator. Bueno, porque lo de Illustrator, no sé si habéis abierto Illustrator. O sea, si un día queréis tener pesadillas, pues lo abrís e intentas hacer un degradado, por ejemplo, ¿no? Dices, voy a hacer un degradado de rojo a amarillo transparente. De rojo a amarillo transparente. Y ahora vas a dar la transparencia. No te deja. Por lo menos la última versión que utilicé yo. No te deja directamente. O sea, tienes que hacer una máscara, tú haces un gradiente de rojo a amarillo. Y luego le pones encima una máscara que va de blanco a negro, y el negro tal, el blanco es transparente. O sea, una locura. Y este fue uno de esos trabajos, castaña,
que tenía que entregar en Illustrator. Yo tardé en hacer este logo juntando todos los tiempos, pues a lo mejor 3 horas. Pues tardé en convertirlo a Illustrator 3 tardes enteras, con sus 2 noches por medio de pesadillas, porque fue horrible, horrible, por no hablar de que luego le haces un... Pero está pantalla completa, lo que pasa es que es pequeñita la imagen. Sí, puedo hacer un zoom, pero perderá... ¿Aquí? Ah, no, pues lo poner aquí en... Aquí en ver pantalla completa. Ahí. Pero al hacerse grandotas se pixelan, ¿no? Pero bueno. Esta ya la enseñé, ¿no? El Blender Conference, esto ya digo, la gente, ahora me pongo un poquito con Inkscape, la gente cuando he hecho alguna muestra y hay gente que ha utilizado Illustrator, cuando ve hacer el gradiente transparente se lleva las manos a la cabeza, o sea, flipa completamente con que sea posible hacerlo de una manera tan sencilla, tan rápida y con tan buen resultado. Hacer todos esos efectos de brillos y tal, hombre, es trabajoso, como todo, ¿no? Pero bueno, Inkscape, desde que incorporó los desenfoques y tal, digamos que dio un salto muy, muy grande. ¿Cuál es el problema de Inkscape? Pues que llevamos con 0.48, ¿cuánto? Yo es que ya ni me acuerdo de la 0.47. Claro, luego bueno, nos llevamos las manos a la cabeza de es que es complicado, es que es difícil, es que el diseñador con software libre y tal, pero claro, yo, oye, no les voy a presionar porque ellos trabajan un poco por amor al arte, pero tener un software 4 años en la versión 0.48, no, perdona, la 0.49 la llevan sacando pronto 3 años, porque la última noticia era que la sacaban estas navidades. Ya han cambiado, ahora ya el roadmap ha cambiado. Es que así no... Vale, pues me alegro mucho. Claro. Yo siempre digo, cuando menciono Inkscape en foros o en el blog o lo que sea, siempre digo que yo la versión 1.0 no la veré nunca. Yo estaré bajo tierra, pero mucho tiempo antes de ver... Bueno, no sé si llegaré a ver la 0.50. Ah, bueno, ya. Hombre, fuimos muchos los que con la incorporación del desenfoque, que joder, cuando no se podía hacer desenfoques era un rollo, ¿no? Pero con la incorporación del desenfoque fuimos muchos los que dijimos, esto bien se merece una 1.0 ya, y oye, que siga luego evolucionando, que nadie dice que se tenga que quedar ahí, ¿no? Pero, bueno, la numeración es lo de menos. Lo que no puedes es dejar esto tanto tiempo tan estancado. Hay un problema con el CMYK como una catedral, que cuando tú empiezas a utilizar este software hace 5 años y ves que tienes problemas con el CMYK, dices, bueno, en 1 año o en 2 o en 3 o en 4 me darán una solución, y el tiempo pasa y yo creo que hay una gran demanda de que el software sea compatible tipo Scribus, ¿no? Pues con CMYK, ¿no? Vale que como comienzo o como fork de Sodipod y tal, pues fuera un software para web, para solo RGB, vale. Pero bueno, yo creo que la demanda bien lo vale. Yo no sé si es que hay poca gente detrás de ese software. Claro, pero de todas formas, claro, es que hay un problema de entendimiento. Parece como que están todo el mundo, cada uno a su historia, porque que yo haga un SVG y Illustrator me dé un poco por saco, hasta lo puedo entender, porque forma parte del show business, ¿no? Pero que Scribus
no lea los clips bien leídos o que no lea, parece como que hay poca gana, o es la sensación que recibe el tío que se está partiendo la cara todos los días con el software y que estamos ahí pues renqueando. Porque sí que es verdad que, por llevar un poco la contraria a Carlos, que acaba de marchar, como se ha ido, pues ya lo digo, ¿no? Yo, por ejemplo, como usuario único, ¿no? Como tipo que está en su despachito haciendo diseños, que le encargan un flyer, le encargan un logo, a mí, por convicción personal, no me importa invertir 2 horas en algo que con otro software posiblemente hubiera hecho en un cuarto de hora, sin decir nombres, ¿eh? Pero bueno, tengo una convicción personal. Ahora, si tú me dices, vas a abrir un estudio de diseño gráfico en el que van a trabajar 50 diseñadores y vais a hacer un montante de proyectos mensual de tal envergadura, donde tengas que cumplir unos plazos muy grandes, y muy cortos, muy ajustados, pues ¿yo qué quieres que te diga? Como diseñador aislado, creo que merece la pena, pero cuando das ese salto tan grande, yo creo que hay un problema. Trabajo en Inkscape, me lo llevo a Scribus, pero cuidado, no le metas un clip, porque si le metes una máscara, luego la tienes que arreglar. Si tengo que cumplir un plazo para pasado mañana y tal, pues necesito que me ayuden un poco en ese flujo. Y es lo que yo veo como diseñador, que está un poco, nos tiene un poco ahí renqueando. Herejía, herejía. No, yo lo que pido es que desarrollen un poquito más. Claro, claro. Claro. Sí, claro. Hombre, sí que es verdad que el usuario normal, el usuario medio, entiende la cosa como absolutamente gratuita y, claro, estás compitiendo contra gente que está sentada en una mesa 8 horas por sueldos muy buenos, trabajando en equipo, etcétera, etcétera. Y entonces, esa gente hace su trabajo bien, no podemos cuestionarlo. Y por el lado del software libre, nos están quedando algunas goterillas que yo me imagino con el tiempo pues se irán tapando. Yo, por ejemplo, a Inkscape había un nuevo proyecto. ¿Cómo se llamaba este proyecto? Sí, pero el vectorial, no me acuerdo cómo se llama, no sé, sí, SK1 es como el proyecto general, y el software de vectorial, y ese venía con muy buena pinta y venía como con muy buenas ganas, con CMYK y todo el rollo, o sea que si lo dejan pasar un poco más, no me extrañaría nada que Inkscape quedara un poco tapado por todo ese proyecto, porque por la pinta que traía, estaba muy bien. Bueno, un diseño plano, sencillito. A mí me gusta, que era lo que estaba diciendo un poco antes, plantearme un poco las herramientas un poco más a nivel de usuario medio normal, ¿no? Hacer un gráfico de este tipo no requiere sacarle a Inkscape el 800%. Es más, un gráfico como este lo hacía cuando tenía un mes de vida el software, ¿no? Hay que decir, muchas veces estamos siempre como queriendo incorporar lo último y tener lo último y probar lo último, y yo creo que todos nos hemos pasado un montón de horas, por ejemplo con Blender, haciendo pruebas de partículas, de lluvia, de no sé qué, no sé cuánto, y está por llegar el proyecto donde
donde tú metas eso y te has pegado a lo mejor medio mes como un tonto haciendo pruebas y probando y tal, y decir, qué cosa más guay, qué cosa más bonita, y la productividad en el mundo real, hasta dónde... A lo mejor sí que es verdad que muchas veces le pedimos a Inkscape que evolucione, cuando a lo mejor podemos satisfacer el 90% de nuestras necesidades. Yo por lo menos lo consigo. Este era un logotipo que iba a plantearme ahora, pues para que veáis un poquito cómo hemos trabajado los nodos y los tiradores, etcétera, en Inkscape, y vierais un poquito, pues entendiendo que la gente que asiste, pues en general no sabe utilizarlo, pues para que vierais un poquito la filosofía de trabajo de Inkscape. Este lo entregué hace poco, también una cosa muy sencillita, otra cosa, bueno, pues plana, directa, sencilla, y bueno, lo que sí me gustaría que intentaréis ver en estos logos, pues si yo mismo aplico lo que acabo de decir, ¿no? Entonces, por norma general, con el cliente te suele demandar una cosa muy cutre, pero muy cutre. Lo peor de todo es que si se la mandas, el tío te manda un email de vuelta diciendo que le encanta, ¿no? Entonces tú dices, por Dios, lo que tú decías, le presentas una cosa malísima y otra muy buena, y el tío se coge la mala, y tú dices, pero es el mundo al revés. Yo normalmente no le mando dos cosas, ¿no? Le mando una, Entonces, claro, no, pero tú le mandas una, entonces el tío dice, a ver si tengo suerte, y ya me empieza a decir que la cosa va bien. Entonces te dice, me gustaría comparar. Entonces ya tienes que mandar otro para allá. Ahí ya te lo curras porque, como dices, el primero quiere comparar porque el primero no lo ha convencido mucho, en el segundo voy a darte el 200%. Te dejas la piel, dices, oh, este sí que es bueno, con este voy a dejar deslumbrado. Pues me gustaba el primero. Bueno, eso si no te lo dice cuando le has mandado 7, que eso también es normal, mandarle 7 y que le guste el primero, que dan ganas de todo. Bueno, el paraguas verde, ¿no? El Green Umbrella, que era para un software, bueno, pues con esa mezcla de emocional y no emocional, pues intentando siempre aplicar pues todos esos conceptos, todas esas ideas que trato de transmitir a los alumnos, que como os decía antes, pues yo siempre trabajaba para ellos, siempre para ellos, en diseño vectorial, escribiendo todas las lecciones, y al final ocurrió que todo el mundo leía esas lecciones, menos mis propios alumnos de segundo de bachillerato. Todo el mundo había leído el libro, todo el mundo había descargado, empezaron a hablar de un friki, de un tipo colgado que ponía gratuitamente material, y me vi llevado a esto, ¿no? Empezaron a decir, oye, ¿por qué no te vienes a comentarnos un poco sobre Inkscape y si se puede utilizar o no para fines comerciales, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, una letra G con esto era una imposición, ¿no? El logotipo tenía que ser un tipo con corbata haciendo yoga, ¿no? O sea, levitando, ¿no? Un tipo levitando, un ejecutivo, ¿no? Pues en un estado mental de, bueno, no me imagino después de qué, ¿no? Entonces tenía que tener una corbata, entonces eran un poco las bases, ¿no? El punto de partida. Entonces, bueno, aquí el éxito por el que tanto se ilusionaron con él fue por el hecho de meter la G, ¿no? Colar la G en algún sitio, y bueno, pues este fue uno de los grandes éxitos también, por lo menos lo que ellos me transmitieron a mí. Otra cosa muy sencillita, por la que también pues recibí buenas críticas y quedaron muy contentos. Es una cosa ultra sencilla, simple, sin pretensiones de efectos especiales ni nada por el estilo. Bueno, esto es lo del logo de Carrefour, pero a medio camino entre el éxito y el fracaso. O sea, es un quiero y no puedo, ¿no? Yo lo guardo con mucho cariño porque me costó tanto meter el camaleón ahí que claro, dije, este va para el portafolio sí o sí, aunque solo sea por lo que me ha costado. Oye, a mí se me metió en la cabeza que tenía que entrar el camaleón ahí, ¿no? Pues bueno, entró. Entonces es un quiero y no puedo, a la A hay que hacer un poco, hay que querer para leerla, ¿no? Esto es uno de los juegos que más me gusta a mí hacer en diseño, que es jugar, por ejemplo, con las iniciales y con las iniciales montar algo, ¿no? Entonces esto es
una T, una L y la N, ¿no? Entonces, pues se produce ese momento, cuando vi el unicornio ahí, pues casi me muero, ¿no? Sí. Luego, bueno, tiene sus, digamos, sus retractores y tal, pero bueno, yo, pues ese proceso en el que tienes que empezar a buscar las letras, moverlas, encajarlas, quitarles trozos, ponérselos, alterarlos, etcétera, pues cuando llegas a algo así, bueno, pues te sientes muy bien. También es verdad que del otro lado a lo mejor no se sienten tan bien, ¿no? Y no, no lo vendí, sin embargo, pues la propuesta a mí me encantaba. Bueno, típica ilustración, esto es para lo que se puede utilizar mucho Inkscape también, ¿no? Para hacer cómics, para hacer cosas entre el 2D y el 3D. Este es un ejemplo que pongo de reutilización. Yo esa lechucita la hice un día que estaba aburrido, pues un juego, ¿no? Y quedó en el disco duro. De repente aparece un proyecto en el que el tío dice, quiero que mi logotipo parezca una lechuza. Dices, coño, me ha tocado la lotería, ¿no? Le tuerces un poco la H, colocas la lechucita y dices, a ver si hay suerte. Y cuando se lo mandas te dice, me encanta. Y dices, toma ya, ¿no? De vez en cuando, claro, de vez en cuando merece la pena llevarse el dinero trabajando poco, ¿no? Porque son muchas las veces que te llevas el dinero trabajando un montón y al final cuando cobras dices, ¿he ganado o he perdido pasta? Porque me da la sensación de que he perdido pasta. Entonces, si de vez en cuando te llevas una pasta por haber trabajado poco o nada, pues es una alegría. Una cosa sencillita, que era también algo que iba a hacer para enseñaros las primitivas en Inkscape, pues un escarabajo sencillito, algo más complejo. Esto es una C, una D y las dos formando una S, que son los dos sofás. Entonces se jugaba con las tres iniciales, C, S, D. Con este gané un concurso, este se supone que era un software libre, que iba a ser un software que hacía, pues eso. Sí, iba a ser una especie como lo que decías tú, del planner o algo así. El software no lo llegué a hacer porque creo que hicieron el concurso de logo y tal, yo lo gané. Y bueno, pues ahí andan un poco pues, todos los conceptos de los que os hablaba. Esta tienda cerró, se la comió la crisis porque como vendían videojuegos y esas cosas, pues estuvo abierta mucho tiempo esta tienda, pero quebró hace no mucho tiempo. Algo más complejo, tipo ilustración, Inkscape para cuentos, para ilustrar relatos, etcétera, etcétera, pues te puede dar prácticamente lo que quieras. Y no creo para nada que se trabaje más lento que con otras herramientas, siempre y cuando te ciñas a esos parámetros. Era una textura de madera que tenía ahí por si hacía una virtualización de una tarjeta o algo de eso en Blender. Bueno, pues esto, el caso es que me he extendido hablando un poco más de lo que tenía yo así en mente. Si me queréis preguntar algo del día a día del diseñador, normalmente, si fuerais alumnos míos, la pregunta estaba cantada. ¿Cuánto se gana? Una vez lanzada esa pregunta ya no hay más. Entre adultos la cosa ya va de otra manera. Pero bueno, Sí, sí. Sí, pues con los chavales hasta 16, 18, tal, bueno, tú, esto que nos has contado está muy bien, hala, ¿cuánto se gana? Es decir, ¿me bajo el programa o no? O sea, si voy a ganar pasta me lo bajo, si no, ahí te lo quedas, ¿no? Bueno, pues yo quería decir que, tal como yo lo entiendo, aunque en unos eventos de software libre se supone que hay que promocionar el software libre, yo estoy a favor del software libre, en el instituto donde trabajo pues intento concienciar siempre que puedo, una especie de misionero del software libre, pero yo para mí, que por supuesto es cuestionable completamente, para mí la libertad del software libre sería que existiera sistemas operativos libres y no libres, sobre los que se pudiera montar software libre y no libre,
con lo cual te salen 4 combinaciones, ¿no? Y que cada uno de esas 4 que coja la que le dé la gana. Es decir, a mí me gusta ser libre porque lo he elegido yo. Si me obligaran a ser libre, a lo mejor no me hacía tanta gracia, ¿no? De que el placer de estar en este rollo utilizando es porque lo he elegido yo. Si me lo hubieran impuesto, a lo mejor no me hacía tanta gracia trabajar con Inkscape y con Blender y toda su filosofía. Es decir, me envuelve esa filosofía porque la he elegido yo, ¿no? Creo que es lo bonito. Y lo bonito sería, para mí, aunque suene un poco estrambótico, que se pudiera montar sin dificultad ninguna un Photoshop en un Linux, ¿no? O sea, y que cada uno de las 4 combinaciones que cogiera la que le apeteciese. Yo intentaría convencer siempre a la gente, oye, porque coge sistema operativo libre y el software libre, ¿no? Que es la opción más acomodada, digo, a lo que nosotros necesitamos. También es verdad que yo, lo que decía ella, yo me muevo en entornos educativos. Entonces, promover el software libre en entornos educativos es muy distinto que promover el software libre en entornos empresariales, y sobre todo si las empresas son grandes, pues el debate que tuvimos antes es muy distinto, ¿no? En entornos educativos no hay ningún motivo para utilizar un software privativo, no hay. Mis eternas luchas con los compañeros de tecnología para que utilicen LibreCAD y utilicen FreeCAD en sus clases, porque les cubren al 3000% sus necesidades, mientras que en un instituto ves cómo utilizan AutoCAD en tercero de la ESO. No es razonable, no es razonable, ¿no? Pero se hace por la misma razón que uno se puede comprar un Ferrari para ir a comprar el pan, y por lo que se quiere montar el Premiere, aunque solo sea para hacer, no sé cómo dijiste tú, al corte, ¿no? O sea, machete y ras, o sea, hacerlo más elemental, ¿no? O quiero Illustrator y yo hago diseños como los que os he enseñado yo aquí. Si yo hago esto, ¿para qué quiero un Illustrator? ¿No? Entonces, el problema como diseñador que yo he visto en la suite de Adobe es esa obsesión que tienen por interconectar todas sus aplicaciones, ¿no? El hecho de que estén interconectadas y que se entiendan bien entre sí hace que se hayan hecho espesas individualmente, o tal como yo lo percibo. Yo no las utilizo mucho, solo utilizo Illustrator para hacer esas adaptaciones cuando no hay otra. Bueno, pregúntame algo. Bueno, tú tienes que pensar, bueno, yo no debería estar aquí, esa es la frase, esa es la frase, yo no debería estar aquí. Una vez ingresaron a mi mujer de urgencia y en una habitación había una mujer ya ingresada, entonces cuando nos presentamos, hola, ¿qué tal, qué tal, qué tal? Dijo la mujer, yo no debería estar aquí. Digo, coño, ni yo. Y cuando esa mujer allí, que estaba ingresada, claro, nadie tendría que estar allí, yo dije, esa frase quiero que la pongan en mi tumba, ¿no? Entonces se lo dije a mi mujer, digo, si palmo antes que tú, en mi lápida que pongan yo no debería estar aquí, porque no. Entonces a mí me ocurre que yo no debería estar aquí. Yo hice Bellas Artes por especialidad de pintura. Yo durante años y años, pues lo que he sido acuarelista, dibujante, carboncillo, lápiz, etcétera, etcétera. Lo que a la larga se ha convertido en una ventaja para mí a nivel de diseñador, ¿no? Porque, bueno, yo a mí mismo me veo con buena formación a nivel de dibujante, ¿no? Si no, la mitad de las cosas que os he enseñado no sería posible hacerlas. Carlos decía, yo entiendo que él lo decía pues para motivar a la gente respecto a la creación 3D, que es fácil. No es fácil, ni siquiera coger una lavadora que ya está diseñada y que te la bajas de Blend Swap y dices, ahora voy a hacer con esto una animación, ni siquiera eso es fácil. Hacerlo mal es facilísimo, lo hace cualquiera. Entonces, yo vengo de la preparación académica total, ¿no?
Bellas Artes por especialidad de pintura. Entonces, yo es rarísimo, rarísimo, rarísimo que empiece un trabajo en el ordenador. Rarísimo. Puede ocurrir. Muchas veces, hombre, estar con el ordenador es un juego como otro cualquiera, empiezas a mover aquí y tal. Y yo juego mucho con el azar, eso sí que es verdad, ¿no? Sacas figuras, empiezas a mover las letras, para que salga el unicornio hay que coger las letras, subirlas, y eso a lo mejor sí que es un resultado que viene de mover las letras en el Inkscape, ¿no? En el papel eso sería mucho más complicado, porque eso fue una idea que llegó a posteriori, es decir, muevo las letras y lo veo. Para hacerlo en papel primero tienes que haberlo visto y luego, por ejemplo, imagínate que dicen, yo tengo una empresa que se llama The Lending Network y quiero que mi mascota sea un unicornio. Entonces sí, entonces ya voy al papel y busco el unicornio con las letras como sea. Pero aquello no era un requisito, aquello salió. Entonces, yo tengo mucha libertad, yo ya te digo, lápiz y papel muchas veces, en el instituto cuando estás en una guardia o lo que sea, siempre estás rellenando el espacio con eso. Y en Blender no, en Blender pues es más... Hombre, también, no sé si vas a hacer una mascota, una cosa de esas, es que si no la dibujas, es muy complicado. Ah, es que es muy complicado. Claro. Bueno, la herramienta no vale para nada. No, bueno, yo me tengo que vender a mí mismo, ¿no? Es decir, el valor está en el diseñador. En diseño el valor está en la idea, ¿no? No es como un cuadro, ¿no? Tú, por ejemplo, un cuadro al óleo, tú puedes pintar unas uvas, que es algo que se ha pintado 300 millones de veces, y puedes pintar esas uvas como Dios, ¿no? Y el valor está en la técnica, ¿no? Tú pintas como Los Ángeles y te acercas a ver esas uvas y se te caen los palos del chozo, ¿no? En diseño no, en diseño por la técnica no vas a sorprender nunca, quizá a los que no tienen ni idea de nada, pero por la técnica no vas a sorprender. En diseño lo que va a captar es la idea, solo la idea. Entonces, si la idea es buena, seguramente los recursos que utilices serán mínimos, casi mínimos. La idea va a ser buena en lápiz y papel también. Aunque le mandes un boceto escaneado, va a decir, eso que me mandas me gusta, tiene un pase. Software libre da lo mismo. Al fin y al cabo es que si tú tienes ya la idea y puedes tienes las herramientas, porque eso es simplemente una herramienta, para poder plasmarla, sí, bueno, da igual que sea privativo. Bueno, yo creo que en eso vamos a estar de acuerdo. Claro, pues por eso el pensamiento de la gente cuando se ciega demasiado, tanto por un lado como por otro. No vamos a hacernos aquí ni que el software libre es lo único que hay o que lo privativo es el demonio. Tanto si estás a favor del software libre como si estás solo a favor del privativo, no creo que sea lo más conveniente. No, bueno, lo explicó Jesús bien, lo explicó bien, es decir, tú ya te puedes poner la indumentaria que quieras, ¿no? Es decir, la creatividad es una cosa extraña, es un ente extraño, ¿no? No la puedes llamar y que venga, bueno, que Picasso decía que las musas siempre le visitaban trabajando, ¿no? Que siempre le encontraban trabajando y tal. Pero la creatividad es una cosa extraña, no ocurre todos los días, ni ocurre a todas las horas, pero sí que también forma parte de un hábito, ¿no? Yo solo insisto a los chavales, ¿no? Hay que acostumbrarse a tener un hábito de trabajo. Pero aún así tú puedes estar trabajando 8 horas al día durante una semana y no sale nada, pero tienes que estar, ¿no? Hay que estar en el tajo, ¿no? Entonces, bueno, me queda un poquillo, esto se extendió un poco más, como las muestras de software requieren mucho tiempo, ¿no? Entonces, muchas veces lo mejor es hacer un taller y que la gente te vaya siguiendo, y si no pues una pequeña muestra. Entonces, en vez de ir haciendo todo, pues os he enseñado los logos, y ahora pues arranco un poco Inkscape, y los que no conocen... A ver si puedo echar algo allí.
Bueno, como doy por hecho que la gran mayoría no conoce Inkscape y tal, pues para presentaros un poco la herramienta y cuál es su filosofía de trabajo. Nosotros en diseño lo que hacemos es tratar de generar un contenido de carácter matemático, ¿no?, de carácter vectorial, para que esa imagen se pueda adaptar después a cualquier circunstancia, ¿no? O sea, una web, y que si está en SVG puedas escalar, ¿no?, y no pierdas resolución, si vamos a hacer luego un póster o lo que sea, ¿no? Entonces sería el eterno enfrentamiento entre el mapa de bits, ¿no?, los píxeles y el vectorial. Entonces, a la gente que no ha visto nunca una herramienta vectorial, por ejemplo, pues ver salir a escena un círculo así le suele sorprender, sobre todo cuando lo agarras de uno de sus tiradores y lo abres así, ¿no? Acostumbrados a un Photoshop o un editor de imágenes así, este tipo de edición les suele sorprender. Así generaremos contenido vectorial y aquí lo voy a convertir en mapa de bits, ahí está, y si hacemos el zoom es donde se ve la diferencia en el contorno. Al aumentar se podrían contar incluso los bits, los píxeles, ¿no? Y sin embargo, en el contorno vectorial, por mucho que hagamos zoom, siempre va a estar nítido y siempre va a estar bien definido, hasta que nos salgamos de Inkscape. Es decir, cuando nos salgamos de Inkscape, lo que nos tenemos que llevar es la imagen adecuada, ¿no? Si nos piden una ilustración de un logotipo, una marca grande, no sé, el Corte Inglés dice, pues quiero hacer unas pancartas que cubran toda la fachada y el logotipo, bueno, pues tenemos que coger nuestro logotipo aquí, escalarlo bien grande al tamaño adecuado y exportar y conseguir una imagen, mapa de bits que se adapte. Porque suele ser muy típico que el cliente te dice, hazme un flyer, te paso el logotipo, y te pasa esa castaña que ha bajado, ha hecho clic derecho en su propia web, ¿no? Al clic, guardar como, te la paso, eso ya lo había hecho yo. Entonces suele ocurrir que le llamas y le dices, pásame el vectorial, y te dice, ¿el qué? ¿No? Pues bueno, soy un poco... Yo tengo la manía, pues mal acostumbrar a la gente, de que normalmente cuando pasan el logo en esas condiciones lo suelo vectorizar. Pues como un acto como de masoquismo, ¿no? Como de decir, o sea, como me quieren hacer daño, pues me lo hago yo, ¿no? Entonces no dejo que me lo hagan, me lo hago yo y así acabo antes. Entonces tengo ese vicio de decir, joder, mierda de logotipo que me han mandado aquí en un JPG ruinoso. Ya ni sueñes con un PNG de fondo transparente que puedas integrar en cualquier lado. No, fondo blanco o gris, ¿no? Entonces, eso claro, te lo mandan ahí pegado y escalado, ¿sabes? Deformado. Bueno, suele ser el método general, ¿no? Pero bueno, yo no me enfado ya. Antes a lo mejor sí que me enfadaba un poco, pero yo no me enfado. Quiero decir, nosotros existimos porque la gente nos entera. Y es normal, ¿no? O sea, si un tipo que te va a encargar un flyer ya sabe lo que es un mapa de bits, lo que es diseño vectorial, las herramientas con las que tiene que utilizar una cosa con otra, entonces realmente no te necesitaría prácticamente, ¿no? Entonces sí que llama la atención, pero la gente no sabe. Yo me sorprendo, por ejemplo, en el instituto, que este año me nombraron asesor TIC y tal, pues para ir echando una mano en los departamentos, cuando se desconfigura una impresora o no sé qué, y vas por allí, y os sorprendería pues el nivel de dudas que tiene gente que incluso maneja ordenadores a diario, y dudas, pero galopantes. Un chaval que es fotógrafo, él se considera profesional, ¿no? Pero un chaval que hace fotografía, se presenta a concursos de fotografía y que ha ganado concursos y que nos hacía las imágenes de los grupos para la revista final. Este chaval me mandó el año pasado las fotos, hace 2 años me mandó las fotos de 46 grupos en un email y me mandó 46 adjuntos. 46 adjuntos.
Entonces cuando lo vi al día siguiente en clase le digo, pero tú no has oído hablar del zip, tío. No sabía lo que era. Un tío que estaba todo el día haciendo fotos, manejándolas con editores de fotografía, correcciones de color, no sé qué, no sé cuánto. O sea que la gente en general pues no sabe, ¿no? Esto es lo que sería una primitiva en Blender. Yo en Blender me encuentro en una disyuntiva porque como tú ya has hablado un poco de Blender, Carlos también ha hecho ahí algunas cosillas, entonces tampoco me quiero repetir, ¿no? Pero una primitiva sería la figura que te da el software gratis, ¿no? Para que no te comas el coco, como la monita, ¿no? de Blender, ¿no? Te sirve para hacer pruebas y cosas de iluminación o partículas o lo que sea sin tener que andar creando. Y además de paso pues se lleva una mascota incluida. Entonces, esto, que es una primitiva, tiene pues sus tiradores, pero más pronto o más tarde hay que convertirla en un trazo editable. Y esto también les suele sorprender a los que nunca han visto un software vectorial, ¿no? Que es coger uno de los nodos, ¿no? Y poder hacer con él pues lo que nos apetezca. Y luego de los tiradores, jugar con las entradas y las salidas de las tangentes. En realidad, a su manera, Blender pues, está utilizando esto, ¿no? a su manera, ¿no? Es 3D, pero en el fondo, pues bueno, de lo que nos está hablando es eso. Y con los tiradores podemos jugar en si la entrada y la salida es tangente o si se rompe. Esto tiene mucho que ver con las curvas de interpolación de Blender, ¿no? Para hacer una pelota que bota, si el bote es creíble o no es creíble. Bueno, pues una experiencia previa en Inkscape y estos tiradores, pues cuando llegas a Blender a hacer ediciones de curvas de interpolación, pues al fin y al cabo dices, coño, si yo ya sé de lo que estoy hablando. Es decir, toda esta tecnología se va enredando consigo mismo. Entonces, así es como haríamos un diseño. Voy a ver si traigo para acá un logo, que estaría aquí, voy a traer, a ver, ¿dónde está este? ¿No? Que decía antes. Traigo ahí un logo. Bueno, ahí me sirve un poco de base. Entonces, por ejemplo, con las líneas editables, pues haría, por ejemplo, primero unos cuantos puntos. Claro, esto sería un poco lo que decías tú de haber trabajado antes en otro soporte, ¿no? Si yo esto lo he hecho a lápiz y le he hecho una foto y lo llevo para allá, pues todo es más fácil. Pero este es el típico logo que tiene esa base dibujística. Bueno, esto por ir un poco a machete, ¿eh? Esto es como las curvas de interpolación de Blender. Cuantos más nodos pongas que no son necesarios, pues más problemas vas a tener después. Aquí me estoy volviendo loco a poner nodos, luego lo limpio un poquitín. ¿Vale? Ahí tendríamos nuestro muñequito listo para hacer ediciones en él, pues todas ellas fantásticas. Por ejemplo, pues rellenarlo de color, para poder enseñarle al cliente versiones rápidamente del muñeco, en un solo email, en un solo PDF, mandarle el muñeco, como le mandé yo a este hombre, pues todo lo que aquí es naranja, bueno, si implementan eso que dices, pues nos van a alegrar la vida, pero todo lo que es aquí naranja, pues yo se lo mandé en su momento al cliente, pues en rojo, en azul, en verde y tal, y él eligió naranja, porque era el color corporativo que le apetecía poner. Luego el contorno, si queremos ponerle otro color, ahí tenéis. La gran novedad de la 47 fue, no sé, creo que sí, la gran novedad que fue el desenfoque, ahí creo que fue en la 46 o en la 47. Yo llevo un montón de años utilizando Inkscape y empecé en la 45 y llevo años y años y años con este software, así que 3 versiones en muchísimo tiempo. Esto fue la gran novedad, ¿no? Estos desenfoques, que se le critica mucho, pues que empasta el flujo de trabajo, porque
lo hace muy pesado el objeto y cuesta luego moverlo. Y es una de esas cosas que no te puedes llevar a Illustrator, con lo que pues te amarga un poco la vida, porque son esos recursos que se utilizan mucho, sobre todo para conseguir efectos que sorprenden bien al espectador. Yo lo que hago pues es quitarle todos los sombreados, usar todos los difuminados, mandarlos sin nada y allí pues volverme loco con coger objeto por objeto. Pero bueno, yo ya me he rendido. Quiero decir, si sé que tengo que al final entregarlo en un formato ahí, ya directamente hago un logo que de todo eso no lleve nada. O sea, me he hecho como vago en ese sentido. Porque antes no me importaba invertir una tarde entera en hacer allí lo que aquí se hacía en 3 minutos. Entonces, bueno, aquí podemos aplicar luego algún tipo de operación booleana, que no sé si habéis visto algo de booleanas en Blender en estos días, ayer, que sería hacerle una resta. Entonces está el objeto de abajo, está el objeto de arriba y con un simple control menos, pues ya tenemos quitado ahí el trozo y le hemos hecho su correspondiente agujero. Y a partir de ahí... Perdón, Joaquín, de Blender, como ayer nos tuviste, que lo que ha visto hoy de Carlos, y yo ayer estuve hablando de cómo se trabaja con Blender a nivel comercial y escultura. Así que el resto... Vale. No, tranquilos, además ya son las 6:30, tiro un poco con esto. Iba a hacer el maniquí. Eso iba a hacer yo, el maniquí con el origen en su sitio, una cinemática directa sencilla para luego romperlo y hacer un poco el cartel, letras en 3D, llevar un texto de Inkscape para allá y que vierais como las SVG de Inkscape se leen allí muy bien y luego darles un grosor, pues es sencillo, pero son las 6:30 y tampoco quería yo enrollarme más de la cuenta. Prefería en una charla como hoy, con 2 horas, prefiero más tratar de conectar con el tema diseñador, comunicación, el día a día, que la gente te pregunte un poco si se sufre mucho, si no se sufre, si merece la pena, si no merece la pena, y un poco pues la promoción del software libre para que nos animemos a usarlo. Y las muestras un poco pues por si da más tiempo. Bueno, y aquí ya sería cuando empezáramos a ver qué nos sobra y qué quitamos y qué no quitamos. Por ejemplo, todos estos nodos, pues los quitaríamos y nos quedaríamos con poca cosa, todo eso de ahí, porque todo lo que sea economizar estos noditos, pues será beneficio para nuestro diseño. Si tuviéramos internet, os pondría, por ejemplo, la revista del instituto, que llevo 2 años haciendo la maquetación con Scribus, y cómo todo esto se metería pues, consiguiendo flujos de texto y tal, y queda muy bonito. Nos han felicitado mucho los inspectores y tal, que sabéis que le dan... ¿Puedo conjuntar al otro equipo? Bueno, si quieres, por echar un vistacín. Lo que pasa es que tengo que sacar el cablecillo, dejarlo en la estación este. Bueno, veis cómo aquí he conseguido una curva para todo lo que sería el casco del tío con 3 nodos. Incluso, si le quito ese, seguramente pudiera llegar a conseguir una curva aceptable, pero tampoco hay que llevarlo al límite, ¿no? De decir, es que tengo que economizar nodos porque economizar nodos es bueno. Bueno, es bueno hasta que no cumplen su función. Aquí, pues un cambio de tangencia y tal, pues le vendría bien, ¿no? Y así, pues iríamos, en el caso de que hubiéramos hecho esto a partir de una imagen escaneada, pues iríamos limpiando el muñequito para darle curvaturas y que esto fuera quedando. ¿Se puede hacer, aparte de imagen fija, puede hacer pequeñas animaciones o algo? Tiene un script, yo no lo he probado, creo que hay un script que permite conseguir animaciones en SVG para web y tal. Yo no lo he probado, pero sí que lo hay. Y luego tienes el Soci,
el Soci que hace, es como, ¿cómo se llama esta aplicación online? El Prezi, es como el Prezi que, bueno, hace como, simula como una cámara que va de un lado a otro, en realidad está todo dentro de un mismo papel, ¿no? Y bueno, pues va, viene, se gira, parece que son los elementos los que se están moviendo y los que vienen a la cámara, pero en realidad, bueno, pues sí, sí, se acerca y se aleja y las letras quedan así, pum, y va. Y al final, por norma general, pues se suele alejar y te enseña el total, ¿no? Pues eso lo tiene y funciona bien. Yo hice un par de cosas con él. La verdad que no es el tipo de uso que yo le doy a Inkscape. Yo normalmente ilustración y diseño. Ah, Synfig. Y Synfig están ahora a tope con él, que estuvo un tiempo un poquito y últimamente están a tope con él, evolucionando un montón con lo de frame a frame que le acaban de meter. Y yo lo recomiendo mucho, sobre todo, yo siempre cuando lo recomiendo para entornos educativos y tal, un software que da muchísimo juego y que está ahora pues en uno de sus mejores momentos, a ver cuánto dura, a ver si se contagia a los de Inkscape. Entonces, bueno, pues así tendríamos posibilidades de hacer booleanas, por ejemplo, pues un objeto, lo duplico y cojo los dos, control más y ya tengo un único objeto para seguir trabajando y hacer mi diseño. Lo que en 3D pues son solo 3 booleanas, ¿no? Suma, resta, intersección, pues aquí es un poco más extenso. Aquí puedes hacer intersecciones, tienes aquí pues la unión, diferencia, intersección, exclusión, división, cortar trayecto, que es una cosa que se utiliza realmente muy poco, y bueno, luego otra serie de opciones. Una cosa que a algunos les gusta y que funciona muy bien es vectorizar mapas de bits, es decir, llevar ahí una imagen, una foto y conseguir convertirla en vectores. Yo hace tiempo que publiqué en el blog un compendio de todas las posibilidades que tenía con una foto de Marilyn Monroe que se movió mucho por ahí, gustó mucho aquel documento. Si pasáis por allí, pues podéis ver, porque es un proceso lento. O sea, si hacemos aquí, pues nos llevaría rato. Vale, ponlo si quieres, por ver un poco porque es que tengo el tiempo tan trastocado, porque estoy mirando el reloj todo el rato y ya pone menos 20. Con este ratón que tiene cablecito tienes aquí el estacionario de Keyence y aquí tienes el teclado. No, sería para coger Firefox y... Ya lo estás abriendo. Ahí lo tienes. Tienes el teclado. Este teclado que también es inalámbrico. Retiro este de aquí. ¿Tú crees que va? ¿Tú crees que va? Que no borra. Bueno, habéis visto un poquito de... Ahora sí. Perfecto. Aquí nos vamos a este... Bueno, lo de la web del instituto fue una de esas cosas... Uno de los efectos colaterales de estar vinculado al
al tema de los gráficos en el instituto y al final acaba repercutiendo todo este sarao en mí. Y bueno, pues la web, pues una web muy sencillita, que aunque la hice yo, no me siento muy orgulloso. Ellos están muy contentos porque para nuestros fines pues nos vale, pero bueno, estaba muy ilusionado con volver a hacerla utilizando Bootstrap, pero es muy difícil. ¿Qué va? Mándame un correo. Le he hincado el diente un par de veces y no sé, lo voy a volver a intentar, lo prometo. Pero claro, pero hay que aprender. Claro. Yo me apaño con a ver, a ver si lo podemos hacer aquí grande. Ahí. Bueno, pues esta revista está hecha con todo con software libre, ¿no? El problema es que, bueno, mucho del contenido, porque yo trabajo con contenido que me pasan los profesores, hacen una colaboración con unos alumnos y tal, y bueno, pues me mandan, ¿no? Este es el artículo y tal. Entonces yo pues cojo todo y lo voy mezclando. Entonces, pues mucho contenido es del contenido que ya está diseñado, que se encuentra en la web, ¿no? Pues imágenes de stock, o a veces no son ni de stock, bueno, que son fondos de pantalla o cosas de esas. Entonces, pues esta portada, que es la del año pasado, pues está hecha con Blender, ¿no? Pues los cubitos y los mapeados arriba y tal, y todo el montaje está hecho con Scribus. Entonces se pueden conseguir maquetaciones que, como luego se consigue un PDF en CMYK, bueno, pues en teoría podríamos llevar esto a papel con unas garantías de calidad bastante aceptables. Nosotros ya no hacemos en papel, de hecho fue cuando me lo dejaron a mí en mis manos, lo de la maquetación de la revista, cuando se dio el paso ese de decir, se acabó la revista en papel y vamos a hacerla solo digital, con lo que ahora la revista solo ocupa 200 hojas. Cuando era en papel ocupaba 25 o 30 y ahora, como el universo es infinito, ¿no? Pues te mandan, toma, una colaboración, y abres aquello y dices, bueno, a morir por la patria, y bueno, pues a morir por la patria. Entonces, bueno, pues es relativamente sencilla, forma un poco parte del toque que le queremos dar a la revista, un poco seria, dentro de que sea una revista escolar, pues queremos que tenga un toque un poco pues de institución, ¿no? Entonces ahí nos movemos con el diseño, ¿no? Aquí tenemos a nuestras mejores alumnas, roleitos, textos adaptados. Esto se podría hacer sin problema ninguno en Inkscape. El problema es que Inkscape es para una sola página. Entonces hay un plugin que funciona muy bonito, que hace como que las capas, que son páginas, hace un truquito muy chulo, pero para hacer una revista de 200 hojas no es lo más recomendable. Un folleto de 2 hojas, de 4 hojas, todavía podrías ir tirando. Y bueno, pues aquí tenemos las tablitas, más roleos, y este tipo de imágenes, pues ya os digo, son imágenes que hay que meter para rellenar, y un poco pues aquí van los tiros de las cosas que se pueden hacer mezclando los 3 softwares. Bueno, aquí también hay bastante GIMP en muchos de los retoques para generar las máscaras de la imagen que se va diluyendo para convertirse en blanco y que luego no sé, bueno, pues está hecho con GIMP. Y bueno, Scribus pues te permite paginar muy cómodamente, te permite pues repetir la cabecera y el pie pues de una manera pues muy solvente, cambiar los colores, etcétera, etcétera. Y esto, bueno, pues es un poco publicidad del GIL, ¿no? Del Gil y Carrasco, que es el instituto, pues nuestros mejores alumnos, que rompen siempre la pana en la selectividad, y entonces, pues claro, no hay que vender porque está la cosa muy mal, ¿no? Y pues ahí tenéis. Es que el esquema se repite un poco siempre, ¿no? El flujo de texto está hecho a unas falsas 3 columnas, digamos, donde, bueno, pues vamos
ahí jugando. El problema que tengo con la revista es que el año pasado pues las 200 páginas las maqueté en 3 días, poco más, así que una locura. Entonces la pena, que lo que no quería que me pasara este año, la pena es que el esquema en todos los artículos se va repitiendo. Este año quiero darle un poquito de más aire, ¿no? Más vida al asunto. Las columnitas, eso viene de Inkscape, esa especie de tablas. Es decir, que los dos softwares se entienden bastante bien y es muy agradable trabajar con ellos, siempre que no te metas en el patatal de los SVG y la incompatibilidad. Si no te metes en ese problema, pues puedes conseguir presentaciones realmente muy bonitas, con las imágenes de fondo, los textos por encima, con mucho flujo, estirando y enseguida se adapta el texto. Es muy agradable. No tengo punto de comparación, quiero decir que yo nunca he trabajado con InDesign ni nada de esto, entonces no sé si ahí es más fácil, más difícil, si se ahorra tiempo, si no se ahorra. Yo solo sé que el trabajo de hacer esta maquetación en 3 días pues lo puedes hacer y es llevadero y es agradable, todo es como muy reversible, todo es reversible a corto plazo, a largo plazo. Entonces bueno, se trabaja muy a gusto con él. Creas la plantilla para las fotos de los chavales, luego puedes moverlas y mandar estas a otra página y allí cambiar el enlace a la foto y enseguida se adapta. Y lo bueno de Scribus es que los archivos están fuera, las imágenes están fuera, con lo que tú coges la imagen de este chaval, la abres en GIMP, le cambias saturación de color, los pones en blanco y negro, guardas, y en el momento que guardas en GIMP, pues tienes tu cambio listo aquí para continuar trabajando. Un poco lo que hablabas, esa comodidad de ir viendo los cambios en tiempo real, porque si no, pues guarda, pum, y vuelve a hacer, ¿no? Y aquí está un poco, pues, el material un poco pastoso de las colaboraciones, ¿no? Por ejemplo, gente de matemáticas y eso, pues que se hacen un estudio de uso de las redes sociales en el instituto, ¡fasca! 20 hojas. Como es digital, no se resume nada. Y bueno, pues un poco, a partir de ahí, pues ya es un poco más de lo mismo. Imágenes, etcétera. Las excursiones y un poco, pues, cosas raras que les enseñan cuando salen de excursión, a chupar ahí hojas y cosas raras. Yo con ese profesor de biología no iría a ningún lado. No es por nada. Bueno. Bueno, eso, Siria, sí. Bueno, pues la verdad que me estoy agobiando un poco por el tiempo. Entonces, claro, si empiezo a hacer el maniquí, pues no voy a avanzar prácticamente nada. Porque mi idea era hacer el cartel. Un poquito de Blender. Bueno, bueno, un ratillo. Arranco un poquito pues para que se vean un poco las extrusiones, el tal. Bueno, al margen de esta pelotita que sacaba ahí para hacer la cabeza del muñeco. ¿Dónde? Saco aquí el cubito, lo que sería el cubito inicial. La gente que no está muy habituada a los softwares 3D suele pensar muchas veces que detrás de un muñeco de eso hay una edición de los polígonos o de los vértices muy manual, ¿no? Y bueno, en general no es así, ¿no? El software está diseñado para hacerte la vida agradable, ¿no? Lo que no significa que SREC salga ahí así, ¿no? Que eso, si eres tan amable, cierra sesión, Joaquín, porque si no, no vamos a tener señal de tiempo. Sesión del sistema. Reinicio. No, simplemente cerrar sesión. Cancela aquí. Cancela aquí. Cierra Blender. Cerrar sesión, eso es. Ahí está. Bueno.
Bueno, las dos... ¿eh? ¿Cuál es? ¿A qué no la sabes? Sí, pero lleva trampa. Ah. Pues, bueno, hombre, no creo que vía hackers se metan en mi casa a encender y a meterle... Bueno, de todas formas, aunque llegaran a entrar, lo que se van a encontrar es todo gratis, ¿no? Claro, ahí todo, madre mía, horrible. Bueno, lo que más suele sorprender a la gente cuando se inicia en Blender son el modificador de subdivisión, ¿no? Que de repente lo arregla todo, ¿no? Sería... añadimos la monita, que es Susan, ¿no? Que es este objeto que nos regalan, pues, un poco con... voy a hacer pruebas de iluminación. Joder, pues tráete un objeto, vete a buscarlo a otro archivo, pues tienes un objeto, bueno, no muy complejo, que te permite hacer rápidamente pruebas. Voy a hacer pruebas de pelo o de tal o cual. Y ahí está, pues, ese regalo. Y poco a poco, pues, se ha ido convirtiendo en la mascota, ¿no?, del software. Yo no sé la historia de Susana, de dónde viene o por qué una mona, pero bueno. Yo creo que de todas formas es un modelado que es raro en sí mismo, porque tiene los ojos separados de la malla, y cuando haces pruebas algunas cosas salen muy, muy raras, pero bueno, creo que es un problema heredado que les da igual, ¿no? Entonces, por ejemplo, una cosa que fue muy bienvenida en su tiempo, ¿no?, es la eliminación de esa textura facetada, ¿no?, los polígonos. Entonces, en su momento, cuando a esto le podíamos aplicar un suave, ¿no?, pues esto fue muy bien acogido, pero hace ya mucho tiempo, ¿no?, de la textura completamente poligonal a esto, bueno, pues se celebró mucho, pero claro, no era suficiente. Y bueno, pues los siguientes avances, pues, fueron en la línea de la subdivisión, ¿no? Cada cara, que el software la divida en 4, y no solo eso, sino que optimice su progresión, digamos, en la curva. Entonces eso nosotros lo hacemos con un modificador, ¿no?, que es el modificador de subdividir. Entonces ahí cada cara se ha convertido en 4. Ahí se puede ver perfectamente cómo cada una tiene 4. Si quito el sombreado, pues se ve perfectamente, ¿no? Cada cuadrado, 1, 2, 3, 4. Eso es porque aquí tengo vista 1. Si le doy a vista 2, pues se va a hacer 16, porque cada una se va a volver a dividir en 4, con lo que el consumo de recursos, pues, va aumentando. El otro día, en una de las tutorías online, me manda un chico un ejercicio para que se lo corrija de un avión, y me dice que todo preocupado que si tiene que cambiar de ordenador, porque en cuanto ha pasado a High Poly, el ordenador ha dejado de responder adecuadamente, y el tío le había puesto a un avión vista 6, ¿no? A todos los objetos que formaban un avión tipo Boeing 747, o sea, la rueda, los ejes, la de Dios, a todos 6. Bueno, cuando lo abrí yo con mi ordenador, hasta que fui reduciendo, solo reducirle eso, por ir objeto por objeto y el ordenador medio muerto, hasta que se lo fui quitando, pues me volví loco. Entonces, consume muchísimos recursos. Yo creo que de vistas 2 y procesar 3, no creo que haya nadie que pase en ninguna ocasión. Un render ultra detalle de que es que me acerco, que te quita el sentido, y ni aún así. Entonces, tiene mucho peligro eso de vistas 4 o 5, tiene mucho peligro porque creo que simplemente no se usa. Claro, es como lo tengo ahora. Claro. Sí. Claro. Claro.
No va a ser así, claro. Sí, el precio que tengo que pagar por el suavizado es cambiar de ordenador, porque no me llega, ¿no? Esta es una de las, digamos, cosas que cuando enseñas Blender a la gente que no lo ha visto nunca, pues les sorprende muchísimo, empieza a entender cómo esos muñequitos de las pelis y tal adquieren esa textura tan agradable y empiezan a entender que en realidad no tiene tanto trabajo como pudiera parecer, ¿no? Aunque sí que lo tiene, pero no en el sentido que ellos piensan. Yo a los chavales, claro, siempre les digo, vosotros pensáis que el diseñador se coloca delante del ordenador y le dice, ala, pon a Shrek a rescatar a Fiona, que me voy a tomar un café que ahora vuelvo, ¿no? Entonces ellos lo ven todo como muy fácil, o el usuario que no lo ha hecho nunca lo ve todo como muy fácil, ¿no? Lo que decía un poco Carlos, ¿no? Parece que podemos hacer una cosa verdaderamente espectacular con muy pocos conocimientos, pero un poco viene el problema de la profesionalidad, viene por ahí. Es decir, llegar a adquirir ese nivel de conocimientos es demasiado fácil, pero pasar de ellos es otro rollo, y es poca la gente que creo que da ese paso en relación a lo que hace falta, a la demanda que está habiendo o que va a haber. Porque yo sí que soy optimista respecto a que las cosas están yendo muy bien, o por lo menos la lectura que yo hago. Otra de las herramientas o de las técnicas que más llama la atención a la gente cuando se inicia es que suele pensar que para sacar de aquí un muñeco pues hay que empezar a añadir polígonos, estirar vértices, etcétera, etcétera, y no es tan complejo, o sea, no es tan enrevesado. Blender está diseñado, como todos los softwares, pues para facilitar de la vida lo más posible, y para eso está la extrusión, ¿no? Carlos hizo una copa ahí un poco a toda pastilla y es difícil enterarse a esa velocidad, ¿no? Entonces, lo que está haciendo es una extrusión, ¿no? En el que Blender pues te automatiza coger la cara, separarla, mandarla a otro sitio y generar toda la geometría para que no se produzca un hueco. Entonces, eso que podríamos hacer manualmente, haciendo aquí pues una separación, dándole ahí a la P, ¿no? Ahí pues estaría separada, ahora tendría que juntarlos, ¿no? Control J, ahí está. Ahora tendría que juntar para que fuera de la misma malla, y ahora pues claro que podría, esto se hace mucho, o sea, esto no siempre Blender nos regala la extrusión y la geometría en el sitio adecuado, entonces cuando no es así pues hay que reconstruir, y muchas veces es a mano, F, ahí, F, y podríamos ir haciendo. ¿Qué es lo que ha hecho Blender antes en la extrusión? Coger la cara, la ha separado virtualmente, la lleva a otro sitio, construye toda la geometría y a disfrutar, porque esto es lo que más gusta. Yo cuando daba diseño asistido por ordenador a los chavales, con esto se les abría las puertas del cielo. Pensaban, nada más que les enseñas esto, les da la sensación de que ya van a poder hacer un edificio, comenzando por la planta, levantando los balcones, y realmente no está muy lejos de ser así. Pero claro, entre levantar una casita y hacer una infografía, hay bastantes técnicas por medio que hay que controlar, poner nuevas cadenas que te permitan pues ahí levantar un muro, ahí por ejemplo, así es muy fácil conseguir nueva geometría. Ahí por ejemplo un murito para una pared, extrusión, y para arriba teníamos pues parte de una habitación o lo que quisiéramos ir construyendo así, y dejando huecos para las ventanas, etcétera, etcétera. Vale, bueno, como el tiempo se ha terminado, pues yo lo dejo. Por un lado, me voy contento porque he hablado mucho, pero por otro, prácticamente no he hecho nada de lo que tenía pensado, porque iba a hacer el maniquí con las letras en 3D, pero al final preferí contaros cosas sobre diseño y el proceso creativo, que al fin y al cabo, pues cómo se hace un maniquí, también lo vais a poder encontrar en YouTube. Cómo se fabrica un supersigno, pues no es tan fácil encontrarlo en YouTube. Bueno, pues encantado.
si queréis hacer alguna preguntilla. Bueno, yo darte las gracias por tu intervención. Seguro que hay alguien que quiere hacer alguna cuestión, alguna observación. Y subrayo algo en lo que yo siempre insisto, que todo esto va de tener el cerebro amueblado y la herramienta viene después. O sea, la herramienta no es el fin, la herramienta es el medio, ¿no? Estamos hablando de 3D, de 2D, de audio, de lo que sea. Como vamos a hacer una paradita dentro de un momento, pues las aportaciones que se quieran hacer, vamos. Joaquín, yo aprovechando que estás aquí, hace un rato le comentaba a Mario viendo Blender y todas estas cosas, que bueno, yo ya me doy un poco por perdido de todo esto. Porque, no. Sí. Pero si eso te lo oí hace 4 años. Dijo lo mismo. Me falta tiempo, capacidad, creatividad, etcétera, etcétera. Pero bueno, tengo una niña de 15 años que quiere estudiar el bachiller artístico ahora y luego le gustaría hacer diseño gráfico o algo así. Y bueno, yo hace poco le pillé una tableta por ahí de segunda mano para que fuera pintando y tal, pero no la consigo enganchar yo al tema. Ella pinta al óleo o algo y hace algunos dibujillos y esto, pero no sé, ¿algún consejo, algún...? Déjalo correr. ¿Cuántos años tiene? 15, Déjalo 16... correr, otros 15. ¿Otros 15? Claro, no, por Dios. Mira, yo... No, que no sabía si instalarle Blender para que viera las maravillas que se hacen con eso, mira, o que cogiera GIMP. Te voy a dar un consejo y hazme caso. Prohíbeselo. Entonces, es posible... Escóndele la tableta, escóndesela, dile, como te vea con esto, te desheredo. Yo soy tutor muchos años, este año afortunadamente he librado de esa tarea, pero soy tutor muchos años y siempre les digo a los padres que la adolescencia se puede pasar mal o muy mal. Así que, ¿cómo puedes motivarla? Pues, si yo supiera, porque es que eso me lo han preguntado padres así, es que no sé qué hacer con el chaval para motivarle, tal. Si yo tuviera una respuesta a esa pregunta, no estaría aquí ahora, ¿entiendes? Estaría en mi yate, tranquilamente. No digo que no estuviera dando la charla, pero desde el yate, ¿vale? Entonces, es muy complicado. Si ella pinta y tiene una tendencia hacia la creatividad, el turno de la tablet llegará cuando tenga que llegar. Llegará, casi seguro. Pues una persona creativa crea siempre. Yo, por ejemplo, me pasó un poco lo que a Carlos. No me vinieron de golpe, me vinieron por fascículos, pero me vinieron los 2 niños. Entonces yo pintaba al óleo hasta el mismo día que nació la niña. Hasta ese mismo día. De hecho, el cuadro que estaba pintando lo tengo puesto en el pasillo. Un poco, pues, a mí me ha gustado mucho sufrir, es como, ¿no? Te da como la vidilla, ¿no? Entonces yo lo pongo ahí para martirizarme. Entonces, claro, cuando llegó la niña era imposible irse a una habitación a pintar, eso da olores, no lo puedes hacer en cualquier sitio. Entonces, la opción era irse, me voy y me pongo a pintar, y claro, te dicen, oye, que hay que estar. Entonces, cuando llegan los críos, a mí por lo menos me supuso una ruptura total respecto a esa actividad. Acuarelas, todo eso, tal. Entonces, yo encontré mi refugio porque tenía una necesidad imperiosa de hacer cosas. Yo necesito crear imágenes. A mí me da lo mismo que sea con un lápiz que con una acuarela. Yo cuando nació la niña, cuando empecé con los ordenadores, te juro que yo no sabía para qué servía el botón derecho del ratón. O sea, poco más. O sea, que sabía eso y poco más. No sabía lo que era el software libre. Yo un día le dije a un compañero en un instituto, oye, ¿cómo se hace para piratear un software? Yo no sabía piratear. ¿Cómo se hace para piratear? Pues que quería bajarme un software para hacer cosas de 3D. Porque veo por ahí que tal y me animaría yo a hacer eso. Y tal, me lo bajarías tú. Ay, no puedo, no sé qué, no sé cuánto. Entonces me metí yo en internet y me encontré un letrero así que ponía Blender, el 3D Max gratuito. Entonces, gratuito. O sea, eso ya me convenció totalmente. Y me bajé aquella cosa. Cuando yo ejecuté Blender en aquella interfaz anterior a esto, porque esta me tenía miedo, pero lo otro no tenía nombre. Yo tenía botones duplicados por todos los lados. Que era bueno por otro lado, porque así no tenías que andar yendo de un sitio para otro. Te encontrabas el mismo botón en 7 sitios, da igual, pues aquí le doy.
Y yo empecé así, o sea, era como la búsqueda de algo para poder generar imágenes. Y me enteré lo que era el software libre y tal, y te vas a enganchar, porque esto la verdad que engancha, el tema del software libre, una filosofía muy bonita, y por norma general no conozco a nadie que esté en el software libre que no pretenda evangelizar a los que tiene al lado, porque es bonito, o sea, cuando estás dentro entiendes que es bonito. Más o menos. Y te ves un poco como en la necesidad de transmitir a la gente el hallazgo que has encontrado, ¿no? Yo creo que a nivel filosofal, cuando te topas con el software libre es un hallazgo en la vida, es un buen encuentro y te alegra la vida. Carlos hablaba de la búsqueda de la felicidad, no iba desencaminado, sí que es verdad que esa filosofía te da un vuelco a algo, no sabría ahora filosofar sobre el tema, y entonces hay que aprovecharlo, y cuando tienes gente cerca te dan ganas de comunicarle eso. El proceso creativo es un misterio, como intentes entenderlo, estás perdido. Entonces, si tienes una chavala que le gusta la creatividad, tienes dos opciones, o déjala correr o prohíbeselo, ¿sabes? Escóndele la tableta y dile que bajo ningún concepto la puede utilizar. Entonces, casi seguro que por las noches se levanta, la enchufa y tal. Yo en nuestro instituto tenemos bachillerato de artes y no sé cómo estará aquí, pero nosotros allí tenemos serios problemas con la vocación de los chicos. Son buenos chavales y hacen un poco lo que les vamos mandando, pero tenemos un problema vocacional. No siempre o pocas veces están atraídos por el arte y por la creatividad. Buscan más un bachillerato, ¿no?, que bachillerato de artes. Buscan un bachillerato y nos vienen ahí, son buenos chicos y trabajan, pero nos cuesta mucho sacarle la creatividad. Entonces, si tu hija ya la tiene, pues déjala. ¿Qué te puedo decir? Tuviera yo esa respuesta. ¡Ay! Si la tuviera. Luego, sí que es verdad, porque te miraba a ti con lo de la arquitectura, sí que es verdad que no tienes por qué ser creativo. Por ejemplo, si ella va a hacer arquitectura y tiene muchos clientes, y tiene muchos proyectos y gana mucho dinero, posiblemente necesite una persona que le virtualice esos edificios. Y para virtualizar un edificio del que te pasen bien los datos, no tienes que ser creativo, tienes que ser más un técnico que un creativo, ¿no? Otra cosa es que luego con ese modelado hagas presentaciones de determinado calado o con determinado estilo, eso sería otra cosa, pero lo que es la virtualización, con sus extrusiones, sus medidas, sus alzados, etcétera, etcétera, podrías disfrutar mucho de crear contenido 3D con Blender sin ser una persona creativa. Es un software técnico también. ¿Alguna preguntita? Pues si no hay más preguntas, yo creo que lo suyo ahora mismo es una pausa rapidísima de 5 o 10 minutos como mucho y volvemos con la última ponencia, si os parece. Efectivamente, hay 20 como mucho, por favor, aquí. Sí. Joaquín, muchísimas gracias.